bueno claro. cuando alguien te dice, conversamos Me de encanta. lo que quieran. Para eso son los encuentros con los amigos y para eso vale la pena conocer personas que hacen interesante la vida, como nuestro invitado en esta parte del programa. Él es Julio Bebione, es cordobés de Argentina, Córdoba, Argentina. Periodista, La otra hay Córdoba. varias Córdobas, ¿no? Sí, bueno, ustedes tienen alguna en Colombia, Sí, ¿no? en la costa. Rumberísima, con un sabor y un suero costeño. Bueno, aquella no, Bueno, aquella es más gris y tiene el vino. dejo del invierno, porque tenemos un invierno muy largo. Pero unos paisajes hermosos. Sí. Y de sierra, hermosos, sí, que se parece Y mucho a música Antioquia, muy de linda. hecho. Es que nuestro hermano es cordobés. Ah, no me digas. Entonces ahí estamos. Ustedes son hermanas además, ¿no? Sí. ¿Cómo te parece? Y Julio Bebione, que es periodista, como les decíamos, pues está dedicado al tema del conocimiento personal, del crecimiento. Sí, el a conocernos escribir. por dentro. Yo Ajá. creo que hemos invertido demasiado tiempo, tecnología y demás en conocer por fuera e investigarlo todo. Pero no hemos olvidado de nosotros. Entonces, bueno, ese fue mi interés. Lo estaba comentando con ella recién antes de comenzar la entrevista. Desde niño he sido muy cuestionador y siempre preguntaba ¿por qué? Y recuerdo cuando era monaguillo, tenía 6, 7 años, y veía que la gente que se iba, y vivía en un pueblo muy pequeño, y la gente se iba a casar los sábados, los matrimonios, nuevos matrimonios, yo los veía en el altar, y en la semana ya veía conflictos. Y digo, si se han jurado amarse, ¿por qué se maltratan así o hablan mal uno de otro? Entonces ese tipo de cosas me fue llevando a querer entender el ser humano y bueno, y aquí estoy. Pero por eso te metiste de periodista, porque es que el periodista es un investigador. Fue lo más cercano que había en carreras universitarias a lo que yo quería hacer, claro. ¿En qué momento el periodista que tiene que investigar todo, llegar a la fuente de todo, conocer todo, se convierte tu misión de vida el descubrir ese ser? Bueno, buena pregunta, porque creo que el periodista a veces se queda en lo que puede comprobar, es como el científico. Y cuando tratas de entender al ser humano, no hay suficientes libros escritos para entenderlo. Ajá. El ser humano es además cada uno tiene su propia vida. Entonces eso me fue llevando a lo que hoy llamamos espiritualidad, la nueva espiritualidad, que es mirarnos por dentro, ¿no? Que es la búsqueda incluso de la trascendencia, lo que buscamos a Dios, pero buscarlo a Dios dentro de nosotros. Entonces, bueno, ese fue el interés de comenzar este camino ya de adolescente, pero formalmente hace unos 20 años con los grupos, cuando ya me mudé a Estados Unidos, y hace 10 años cuando empecé a sacar mi primer libro, y bueno, todo fue dándose. Volver a mí. Y menciona algo muy importante que es el entender el propósito de nuestras vidas. Muchas personas mueren tratando de buscar el propósito de su vida y nunca lo conocieron. ¿Cómo llegar a eso de forma sencilla? Lo que pasa es que tenemos la idea de que hemos nacido para hacer algo muy importante y muy trascendente. Por eso creemos que nuestro propósito de vida tiene algo que ver con algo que no estamos haciendo, sí, con que salvar el mundo. Sí. Y en realidad el propósito es hacer, por eso tenemos un talento y una vocación, es hacer lo que mejor nos salga a hacer, es hacer lo que nos encanta hacer, porque cuando hacemos algo que nos gusta hacer, que lo hacemos bien porque es nuestro talento, además otros disfrutan de eso. Entonces, en realidad hemos venido a eso, hemos venido a hacer lo que nos hace felices. Y no hace falta que lo encajemos en una profesión. Hay gente que sus profesiones no... A ver, mi profesión, yo estudié periodismo, hago esto que no tiene mucho que ver con el periodismo, que si tuviera que haberlo estudiado, no sé dónde lo hubiera estudiado porque no existe como carrera, pero me animé a hacer un camino. Entonces, yo creo que no tenemos que ir a hacer grandes preguntas. En todo caso, tenemos que buscar de esa pregunta una respuesta simple, y es, ¿qué es lo que he hecho siempre en mi vida? Anoche estaba en una conferencia aquí en Medellín, había muchas mamás, y le decía, mire con los juguetes que sus hijos juegan. Ahí están definiendo su destino. Cuando un niño disfruta con algo, no es casual, no es porque le gusta el juguete, es porque su alma está diciéndole por ahí va tu vida. Entonces, bueno, es empezar a ver cómo nos sentimos con lo que nos pasa, no mirar tanto hacia afuera, sino mientras estos ojos ven afuera, nosotros mirarnos adentro para ver qué nos pasa a nosotros. Es que a veces hay como tanto ruido. Demasiado. ¿No? Y la mayor parte de ese ruido proviene de nosotros mismos, de nuestra mente. El ruido más grande está adentro. Ajá, sí. Entonces de pronto el empezar esas búsquedas internas suenan un poco complicadas también en un mundo como tan rápido, ¿no? Dice que todo es rápido, todo pero es yo creo ya, que hay que quietarnos un poco. Y un poco, no tanto. Porque la gente dice, bueno, entonces me voy a ir al Tíbet, bueno, entonces me voy a ir al campo a vivir. No. Siempre, y esto se puede decir porque no es peligroso decirlo en televisión, pero no es tan místico. Todos vamos al baño al menos cada 2 o 3 horas. Usemos el tiempo de cuando nos vamos al baño, que hay una pared que nos separa con el mundo, para estar con nosotros. Generalmente cuando vamos al baño terminamos whatsappeando, haciendo lo que no, o pensando en algo. En ese momento utilicémoslo, esos que dicen que nunca tienen tiempo,
por lo menos utilícenlo para quedarse quietos y preguntarme, por ejemplo, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué hice en la última hora? Uy, me enojé con tal persona. ¿Quiero seguir enojado? No, pero hasta que no me doy cuenta, no puedo cambiarlo. Entonces yo creo que no hay excusas. O en todo caso, las excusas que hay no son suficientes, porque en realidad todos podemos encontrar un espacio. E incluso este mismo autoconocimiento de volver a mí mismo, lo que me puede llevar es a decir, si no estoy contento con algo de mi vida, es el momento de empezar a cambiarlo. Ahí está. Y voy a profundizar en eso que tú dices. No solamente estar contento o no, porque a veces las cosas que nos hacen felices son cosas que hemos aprendido a ser felices con algunas cosas, son limitadas. Si no estamos en paz. El alma, nuestro mundo interno, nuestra conexión con Dios, habla a través del corazón, es lo que Jesús nos decía, ¿no? Entonces, cuando el corazón no está en paz, cuando aquí te hace mucho sentido, pero el corazón no está en paz, por algo es. Sí. Y si miramos nuestra vida, las decisiones que hemos tomado que nos han llevado a algún tipo de conflicto, vamos a ver que cuando la tomamos, no se sentían tan cómodas. Se sentían convenientes, nos iban a pagar bien, la promesa era grande, era muy guapa, era muy guapo, era un buen candidato, pero no se sentía cómodo. Entonces, es empezar a bajar al corazón y usar el corazón como guía. ¿Por qué te ríes, Marcela? No, porque es que sí, es verdad. Ella apenas asiente y se ríe. No, estamos en catarsis personal, exacto. Estaba leyendo los títulos de tus 10 libros y me llama mucho la atención. Sobre todo uno, 52 semanas para vivir en la zona. Sí, esa es una continuación del primero que se llamó Vivir en la Zona. Ok, ¿y cuál es la zona? Bueno, la zona es un espacio interno donde nos conectamos con Dios. Lo que conocemos en lenguaje un poco más tradicional como Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que entiende a Dios y nos entiende a nosotros. Ay, pero te voy a contactar con mi profesora de religión del colegio, que ella nunca me supo explicar así las cosas. Mira, y vamos a ponerlo claro. Espíritu Santo, santo es sano, la parte sana de mí. Hay una parte en mí que nunca fue infectada por nada que me haya pasado. Me puede haber pasado lo más terrible, pero hay una parte que nunca fue afectada. Es la parte más sana de mí, es mi espíritu, el Espíritu Santo o sano. Entonces el Espíritu Santo, que es la zona en el lenguaje que yo lo puse porque me interesaba llegar a la gente más joven, es ese espacio interno donde nos conectamos con Dios, entiende quién es Dios, pero también nos entiende a nosotros. Entonces el Espíritu Santo es el intermediario, por eso cuando decimos, o los más religiosos dicen, bueno, que el Espíritu Santo me cuente, y hacen muy bien. Porque Dios no te puede hablar, porque cuando tú estás en conflicto, el lenguaje de Dios, que es puro amor, no lo entiendes. Pero el Espíritu Santo sabe cómo bajar ese lenguaje, adaptarlo a tus miedos y mandarte ese mensaje. Es como el traductor. Es como un traductor. Madre Cecilia. Es como un traductor. Saludamos a María Cecilia. Lo que pasa es que a veces, como a María Cecilia le pasa... A Madre Cecilia, no, a Madre Cecilia. Sí. Madre Cecilia tiene a veces el condicionamiento de lo religioso. Entonces, Claro. a veces... Los religiosos no pueden explicar más allá de lo que es permitido, ¿no? Pero en realidad la información simple es esta. El Espíritu Santo es eso que todos tenemos, que el delincuente tiene, que la persona más honesta tiene, que nunca fue contaminada y es la que nos puede salvar, porque es lo que nos recuerda que no importa lo que nos haya pasado o lo que hayamos hecho, estamos a salvo. Julio, estás aquí en Medellín con ocasión del lanzamiento de tu libro. Acaba de entonces. salir el nuevo que se llama Activa tu GPS. Ajá, me Activa tu encanta. GPS. De ese vamos a hablar cuando regresemos de un corte. Me encanta, aquí me quedo. No se vayan a mover.